Bueno, pues se acerca la hora ya de la cena, así que vamos a hablar de untables, si son saludables o no. Vamos a poner ejemplos: hummus, guacamole, queso en crema. Realmente son muchos los que existen hoy en día, en los que podemos elegir un amplio abanico, pero ¿son saludables? ¿No son saludables? ¿Se pueden hacer de forma casera? Luz sobre ello, Eva. Yo creo que nos va a dar más luz sobre ello nuestra invitada de hoy, María Oliván, que es nutricionista. Vamos a centrarnos, si te parece, María, en el guacamole y en el hummus. ¿Son dos productos que estamos empezando a integrar en nuestra dieta? Efectivamente, al final, sobre todo la gente un poquito más joven, lo que quiere es comida rápida, así que se puede beneficiar de las propiedades que puede encontrar de los garbanzos en el hummus y del aguacate en el guacamole. Iba a preguntarle, María, el hummus que empezaba mi compañera Eva, cada vez está más presente. Se puede hacer de forma casera, pero es verdad que el ritmo de vida que llevamos muchas veces nos lleva a buscar un hummus ya listo y preparado para untar directamente. ¿En qué nos fijamos en la etiqueta del hummus? Sobre todo nos tenemos que fijar en el listado de ingredientes, ¿vale? Siempre van a ir del que más proporción tiene al que menos proporción tiene. Cuanta más cortita sea esa lista de ingredientes, mejor, y además que los ingredientes sean de calidad. Esto sería una forma diferente de consumir, por ejemplo, garbanzos, que a lo mejor no tenemos tiempo para hacer ese cocido, de una forma distinta, ¿no? Eso es, además el garbanzo es un alimento totalmente saludable, cargado de proteína vegetal, cargado de hierro, magnesio y demás, y además también nos va a aportar fibra, por lo tanto, consumirlo de esta manera puede ser saludable. Estamos hablando de hummus, estamos hablando de guacamole, pero no sé si todos los aragoneses saben lo que son y si lo consumen en sus casas. Hace relativamente poco sí que empecé a consumir hummus sobre todo. No lo sé lo que es. Me suena algo, pero no sé lo que es. Hummus alguna vez y guacamole de vez en cuando también. Guacamole es tomate, ¿no? Esto vegano y todas estas historias naturales sí que las conozco. Guacamole sí, me gusta mucho. Yo soy muy de naranjitas, de cositas de aquí, fresas, ciruelas, naranjas, de aquí. No me van los exóticos. El guacamole sí. Se unta así, es de mexicanos, ¿no? Lo compro hecho. Dependiendo de cómo vaya de estresada, de tiempo. No sé utilizar esos productos, entonces para mal utilizarlos pues no lo compro. Pues no, nunca me he puesto, es que tampoco tengo tiempo. No lo hago, me gusta más con el aguacate natural, sale más rico que el tradicional del supermercado, ¿no? Con sus condimentos mezclados. Hombre, es diferente, claro, porque lo hago a mi gusto. Entonces sí que noto la diferencia. Pues debería, que estoy estudiando cosas de cocina y de pastelería, pero no me queda tiempo, la verdad. Bueno, enseguida hablamos del guacamole, volvemos al hummus, porque claro, ahora también podemos prepararlo, decíamos, en casa, pero María, llegamos al súper, a las tiendas, y nos encontramos que no está solo el hummus de garbanzo, sino está el hummus, pero pimiento. El hummus con sabor, ¿qué ocurre con esos sabores? ¿Qué aportan realmente o qué no aportan? Sí que nos pueden aportar una forma diferente o más versátil de consumir ese hummus, pero hay que fijarse qué es lo que va a aportar ese sabor. Por ejemplo, si es simplemente un pimiento asado que se ha añadido, una remolacha cocida que se ha añadido, por supuesto que será un alimento saludable, pero si a lo mejor ese color rosa se lo ha dado un colorante o algún ingrediente menos saludable, sí que será una peor opción. No sé si se trata de un alimento muy pesado o no, y si sería mejor consumirlo a la hora de comer, a la hora de cenar, esporádicamente. Bueno, podríamos consumirlo a diario porque, como he dicho, el garbanzo es un alimento totalmente saludable. Incluso en las tostadas del desayuno, hay pacientes en consulta que sí que se lo ponemos como una opción, ¿vale? Además va a aportarle proteínas, va a aportarle fibra, puede ser una opción estupenda. Para tomar un aperitivo untadito con unos palitos de zanahoria o de pepino también puede ser estupendo. E incluso por la noche, aunque hay a quien la legumbre le puede ocasionar un poquito más de gases. Creo que es un alimento que los jóvenes, en los cuales me incluyo, consumimos últimamente bastante. Así que vamos a conocer este producto un poquito más a fondo. Hummus significa garbanzo en árabe y eso es precisamente esta pasta cremosa, garbanzo, limón y tahina, la pasta resultante de triturar semillas de sésamo tostadas a la que suele añadírsele ajo, aceite de oliva y pimentón. Se sirve con pitas, tostadas de pan o snacks.
De origen árabe y con fuerte presencia en la gastronomía libanesa e israelí, el aperitivo no solo ha traspasado fronteras, convirtiéndose en una de las opciones más demandadas en los restaurantes de todo el mundo. También se ha reversionado con un sinfín de interpretaciones. Aterrizó de la mano del movimiento vegetariano, ya que se trata de una alternativa a las proteínas de origen animal. Si en algo destaca este plato es por su gran aporte de proteínas completas y de fibra, también de hidratos de carbono saludables. Pero no es oro todo lo que reluce, ni buen hummus todo lo que se unta. El adquirido en el supermercado y elaborado de forma industrial puede tener grasas y azúcares añadidos, así como sal en exceso o aditivos. Así que antes de hacer este gesto, revisa en la tabla nutricional de las diferentes marcas que podemos encontrar en el mercado. Quizá lo que menos se encuentren en ellas sean garbanzos. Hemos hablado de hummus, ahora vamos a hablar de guacamole, concretamente, María, de los valores nutricionales. Hemos elegido cuatro guacamoles de 4 supermercados diferentes. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando vemos esos valores? Vale, al final el guacamole viene, sobre todo, el componente principal va a ser el aguacate, que es un alimento rico en grasas, por tanto las grasas van a estar altas, ¿vale? Eso no nos va a preocupar. ¿Qué deberíamos fijarnos? El contenido en sal, siempre que sea inferior a 1,25, por ejemplo. Mayor de 1,25 ya deberíamos de descartarlo. Fuente de proteínas, bueno, va a tener un poquito, ¿vale? Pero no va a ser su principal aporte. Y bueno, aquí viendo un poco, sobre todo el fijarnos las calorías que aportan por cada 100 gramos, ¿vale? No fijarnos en la ración, que muchas veces hay alimentos que nos engañan un poquito con eso. Pero como digo, al final yo creo que va a ser más interesante fijarse en el listado de ingredientes, que es lo que nos va a dar la clave para ver si le han añadido azúcar, si le han añadido muchos aditivos y ver todo lo que lleva con lupa. Tenemos también ese listado de ingredientes y a mí me ha sorprendido mucho que en uno de ellos pone producto descongelado. Efectivamente, al final la legislación obliga a ponerlo si eso ha pasado. ¿Por qué? Porque no vamos a poder volver a congelarlo y porque además debemos tener en cuenta que ese producto ha podido sufrir cambios en textura y cambios en cuanto a alguna vitamina C que se ha podido oxidar. Al final, a nivel nutricional puede caer un poquito y sobre todo la textura al haber sido congelado. No soy nutricionista, pero me ha sorprendido mucho al ver la lista de ingredientes que el número 4 tiene muchos más ingredientes que el resto. Sí, lo hemos leído y efectivamente tiene un gran listado de ingredientes. Como truquito que trabajamos en consulta en Mary Real Fit, lo que decimos es que aquellos buenos procesados, o sea, cosas envasadas que tengan más de 5 ingredientes, 5 o 6, deberíamos descartarlo. Y sobre todo nos tenemos que fijar el orden en el que están esos ingredientes. El primero siempre va a ser el que más cantidad tenga, por lo menos estos procesados llevan aguacate en un porcentaje bastante alto, entre el 95 y el 96%. Luego es verdad que llevan cebolla, llevan sal, llevan algunos pimientos, algo de antioxidante. Yo en cuanto a ingredientes, viéndolos así, casi me quedaría con el tercero, que es el que menos tiene. Además lleva un porcentaje bastante alto de aguacate y sería la opción de estos 4 la más interesante. Pues Vanessa, yo creo que ya solamente nos queda una pregunta que hacerle, ¿sí? Que es ¿mejor hacerlo en casa o comprarlo hecho? Por supuesto que es mejor hacerlo en casa, casero, con los ingredientes van a ser de mayor calidad, digamos, pero sí que es verdad que si en lugar de picotear unas galletas o picotear unas patatas vamos a picotear ese hummus que hemos comprado en el supermercado o ese guacamole que hemos comprado en el supermercado, va a ser más saludable. Nos puede facilitar la vida de una manera sana, aunque no sea excelente, como lo que podemos hacer en casa. Y ya si a eso añadimos que esos untables mejor, como decías, ¿no?, con zanahoria o pepino, pues mejor que con esos palitos de pan que muchas veces tiramos de ellos. Eso es, palitos de pan, nachos o cosas así, puede ser peor opción. María, un placer tenerte siempre aquí, descubrirnos todo lo sano que puede ser y saludable en nuestra dieta. Te esperamos próximamente. Gracias también a ti, a Eva.